Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y hoy os traigo un nuevo vídeo de preguntas y respuestas. Hace unos días os dejé por aquí por YouTube una publicación para que me dejarais vuestras preguntas y también por Instagram os dejé una cajita de preguntas. De todas ellas he seleccionado las que me han parecido más interesantes y las que no había contestado en otros vídeos. Antes de empezar quiero daros las gracias por todas vuestras preguntas, no puedo responderlas todas, espero que lo entendáis y bueno, sí que es verdad que hay muchas preguntas que se han repetido mucho, pero ya las había contestado en los dos vídeos de preguntas y respuestas que he hecho y no quería repetirme demasiado, así que esas no las voy a contestar. Si no sabéis la respuesta es porque no habéis visto esos vídeos, así que os invito a que vayáis a verlos. Bueno, yo ya me he preparado mi café porque me da la sensación de que tenemos para rato. Espero que no sea un vídeo demasiado largo, voy a intentar ser breve, pero ya sabemos que en este tipo de vídeos me enrollo, así que bueno, si se hace demasiado largo podéis verlo en dos veces o me podéis poner ahí de fondo y me vais escuchando. Así que prepararos vosotros también un cafecito, un té o lo que queráis y poneros cómodos que empezamos. Bueno, vamos a empezar por una pregunta sencilla que creo que no me habíais hecho hasta ahora. ¿Cuánto mides? Mido 1,65, en mi opinión, una estatura normal, ni muy alta ni muy baja. La siguiente pregunta se ha repetido bastante, así que tenía que contestar, y dice: he notado que tienes los dientes más blancos, te has hecho un blanqueamiento, estás guapísima. Muchas gracias. Creo que el cambio es más que evidente, sobre todo si veis vídeos antiguos, yo por lo menos lo noto muchísimo. No es ni un blanqueamiento ni nada, lo que me he hecho es un diseño de sonrisa con carillas de resina sin tallado dental. No me han limado los dientes, mis dientes están intactos, pero me han fabricado como una carilla encima de mi diente y le han dado forma con una pasta, con una resina, con un composite, ¿vale? Y bueno, esto sirve para modificar el color, la forma y el tamaño de los dientes. Supongo que conocéis las típicas carillas de cerámica, que es una funda que te ponen encima de tu diente. Pues bien, este tipo de carillas están muy bien, duran muchos años, no se manchan, pero tienen una desventaja y es que te tienen que limar el diente. Cada vez menos porque bueno, pues las técnicas han ido avanzando y antiguamente limaban muchísimo los dientes, hoy en día los liman menos, pero los siguen limando. Y por eso yo me decidí por hacerme esta otra técnica bueno, pues de carillas con resina o composite. A mí no me limaron nada mi diente, mis dientes están intactos. Si el día de mañana yo me quito esto, mis dientes están como estaban antes. Pero bueno, lo malo de esta técnica es que duran menos años, si los cuidas te pueden durar muchos años, pero no duran tanto como las carillas de cerámica y además se manchan como el diente normal, ¿vale? Por eso hay que tener cuidado con bebidas oscuras como el café, el té, el vino, intentar beber café con pajita para no mancharte los dientes, cepillarte después de tomarlo, bueno, un poco los cuidados que hay que tener también con los dientes naturales, que también se manchan con este tipo de alimentos, si quieres tenerlos blancos. Yo tenía los dientes súper amarillos y bueno, pues no me gustaban, no me gustaba la forma y por eso me he hecho este tratamiento. Sí que es verdad que también me habéis preguntado que si he acabado haciéndome este tratamiento, ¿por qué me he hecho antes la ortodoncia? Pues bien, yo me puse la ortodoncia sabiendo que después me iba a hacer esto, porque esto hace muchos años que llevo queriéndomelo hacer. ¿Podía habérmelo hecho directamente? Sí, pero yo pienso que si se hace algo, pues hay que hacerlo bien. La boca es muy importante y quería una sonrisa perfecta. Entonces, pues bueno, yo tenía la mordida abierta, no me cerraba bien, tenía los dientes separados y bueno, pues quise
hacer 2 años de ortodoncia para dejarme mis dientes perfectamente bien rectos, cerrar la mordida y después pues ponerme esto. La verdad es que yo estoy súper contenta con mis dientes y esto es algo que llevo queriendo hacer hace muchos años y quería aprovechar que ha salido esta pregunta porque he recibido varios comentarios de personas diciéndome que no le gustan mis dientes, que qué dientes más artificiales, que si me he pasado con el blanco de los dientes. Bueno, entiendo las opiniones y las respeto, por supuesto, las opiniones de cada uno pues son respetables, pero es que mis dientes no le tienen que gustar a nadie, me tienen que gustar a mí. Y esto es algo que he elegido yo, he elegido el color más blanco de la clínica, porque tienen otros tonos de blanco más naturales. Yo he elegido el más blanco y porque no había uno más blanco, que si no también me lo pongo, porque me gustan a mí, es lo que me gusta. Lo siento mucho si os parece artificial. Yo lo sé que esto no es algo que le guste a todo el mundo. Tenéis que pensar también que tengo un foco aquí delante que hace que se vean mucho más blancos de lo que realmente son. Ojo, que son muy blancos, pero que depende de la luz se ven más o menos blancos. ¿Con esto qué quiero decir? Hemos normalizado el opinar sobre el aspecto y la imagen de las personas que aparecen en YouTube, en Instagram o en redes sociales, cuando creo que la opinión sobre mi aspecto físico, sobre mis dientes, mi pelo, mi cara, está muy bien que tengáis una opinión, pero creo que os la deberíais de guardar para vosotros, porque en estos casos la opinión no se da, se pide. Entonces, podéis opinar sobre el contenido de mis vídeos, porque este es mi trabajo. Pero bueno, lo que os parezca mi peinado, mis dientes, mi cara o lo que sea, o mi cuerpo, pues no digo que no opinéis, pero bueno, os podéis guardar la opinión para vosotros. No me interesa saberla porque no os la he pedido. Entonces, no sé, es que me parece de mala educación. Y ya os digo, esto a mí nadie me ha obligado a ponerme estos dientes tan blancos, ni nada, es algo que he pagado yo, que he elegido yo, que estoy súper contenta y que entiendo que haya mucha gente que no le guste, pero bueno, respeto, igual que yo respeto la opinión del que no le gusta, pues nada, pues que respeten que este es mi gusto o mi mal gusto para algunas personas, pero ya está. Y cómo sean mis dientes creo que es irrelevante y no define cómo soy como persona ni nada. Así que, de igual manera que una persona está trabajando de cara al público, ¿no? Por ejemplo, yo he trabajado toda mi vida de cara al público, seguro que muchos de vosotros también, y estoy segura de que no permitís que venga un cliente y os diga, uy, no me gusta tu peinado, o qué fea estás hoy, y si lo permitís no tenéis que hacerlo. Pues esto es lo mismo. ¿Por qué hemos normalizado que detrás de una pantalla se puede decir todo lo que uno piensa y lo que uno opina? Pues creo que estamos equivocados y que tenemos una costumbre muy fea que tendríamos que corregir. Entonces, esto es lo mismo, yo no estoy directamente de cara al público, estoy sola grabando en mi casa, pero son vídeos que hago para la gente y estoy segura de que no vais a una tienda y le decís a una dependienta o a una persona que os esté atendiendo, uy, qué mala cara haces hoy, o no me gustan tus dientes. Estoy segura de que no lo hacéis. Pues por aquí es lo mismo, simplemente, de verdad, no, os lo digo con todo el cariño, no me afecta lo que os parezcan mis dientes, porque a mí me encantan y eso no va a cambiar. Pero si algún día quiero saber vuestra opinión, os la pediré, por supuesto, os la pediré. Pero si no os la pido, pues os pido que, por favor, os guardéis vuestra opinión para vosotros. Y ya está, no quiero darle más vueltas al tema, espero que lo entendáis, no sé, contadme qué pensáis sobre esto que os acabo de decir, yo creo que es más que comprensible y ya está. Seguimos con la siguiente pregunta. Esta pregunta también se ha repetido bastante y bueno, pues la voy a contestar, aunque es un tema un poco polémico, ¿no? El tema de los perritos, adoptar, comprar y todo esto.
Pero bueno, la voy a contestar porque es la realidad. Dice, a mí me gustaría saber cómo llegaron las perritas a vuestra vida. Pues bien, a Diva me la regalaron. Diva fue un regalo de una persona muy especial para mí que ya está en el cielo. Y yo llevaba toda la vida pidiéndole a mis padres un perrito porque era la ilusión de mi vida. Yo amo a los animales, me encantan y yo siempre he querido tener un perrito, pero siempre me decían que no. No porque no les gustaran los animales, pero un perro es una gran responsabilidad y bueno, pues mis padres no querían tener esa responsabilidad, ¿no? Esa carga o bueno, pues simplemente no querían tener que cuidar a un animalito, porque cuando yo era pequeña me regalaron un conejo y al final pues la persona que tuvo que cuidar del conejo era mi madre, ¿no? Y supongo que pensaban que con un perrito iba a pasar lo mismo. Entonces, bueno, pues me regalaron a Diva y yo aparecí en casa de mis padres un domingo por la noche con la perra. Esto está mal, no hay que hacerlo. No lo toméis como ejemplo. Pero bueno, yo lo hice, aparecí en mi casa con Diva, que era así, me cabía en una mano. Y mi padre, cuando me vio, dijo, ¿eso qué es? Y yo le dije, un perrito. Mi padre, súper enfadado, me dijo, mañana te lo llevas y no quiero volver a verlo más. Bueno, fue un drama, yo llorando, Diva se hizo pipí, bueno, fue de verdad un show y bueno, pues simplemente mi padre se enfadó mucho, mi madre tampoco quería perro, pero bueno, simplemente habló con mi padre y le dijo que bueno, que no es que ella quisiera tener un perro, pero que si éramos 3 en casa, ¿por qué tenía que decidir él solo, sin tener en cuenta la opinión nuestra también? Y bueno, Diva no se fue a ningún lado, por supuesto, estuvo todo el tiempo conmigo. Además, en esa época yo trabajaba en una peluquería canina y me la llevaba siempre conmigo. Diva siempre ha ido conmigo a todos lados. Yo me la llevaba a trabajar, me la llevaba hasta el gimnasio donde yo daba clases y bueno, pues realmente en casa de mis padres apenas estaba. Y cuando estaba, pues estaba en mi habitación. Mi habitación en casa de mis padres da a una terraza muy grande, entonces claro, yo le abría la puerta a la terraza y ella estaba como una reina porque entraba, salía, bueno, estaba muy a gusto la verdad y tenía espacio suficiente para correr, para caminar y para todo. Poquito a poco mi padre se fue ablandando y al final pues la amaba como el que más, igual que ella a mi padre. Así que bueno, pues sí que es verdad que estuvo mal esa parte de meterla en casa de mis padres sin permiso, pero al final pues es como he conseguido tenerla, porque si no probablemente ella no estaría en mi vida ahora. Y a Pompi la compramos porque es un Pomerania y la cogimos porque queríamos que Diva tuviera compañía, porque los perros son más felices en manada y para que no estuviera solita y bueno, pues nos apetecía tener otro perrito. Además, mi marido fue la época que estaba tan mal de la espalda, estaba todo el día solo en casa porque yo trabajaba fuera de casa y sí que es verdad que estaba Diva, pero Diva es una perra que de verdad es que no hay perro, porque ella se pone a dormir, no da ningún ruido, es muy independiente y bueno, pues la verdad es que el coger un cachorrito en ese momento a mi marido le dio mucha alegría y mucha vida. Y bueno, pues quisimos un Pomerania porque nos gustaba la raza y nos hacía ilusión, sobre todo a mi marido, él quería tener uno y bueno, pues sí, la compramos. Me encantaría en algún momento de mi vida adoptar a un perrito y sobre todo no solo a un perro de la perrera normal, sino me encantaría poder adoptar a un perrito que tuviera alguna necesidad especial, que le falte una pata, que sea ciego, un perrito que nadie quiera y me encantaría poder darle esa oportunidad. Sé que en algún momento de mi vida lo haré, pero claro, también en parte cogimos a Pompi porque teniendo a Diva en casa, un perrito tan pequeño,
no es fácil meter cualquier otro perro, porque tiene que ser un perro pequeño, a poder ser un perro de cachorro para que, pues bueno, se lleven mejor. Conocemos lamentablemente muchos casos de amigos, y no solo uno o dos, conocemos 3 y más casos de amigos que tenían perrito y han adoptado otro perro, y un día al llegar a casa pues se han encontrado que el perro adoptado le ha hecho daño a su perro. Y bueno, claro, ante todo pues tenía que proteger a Diva, eso es lo primordial, y pues con ella en casa no podemos meter cualquier perro. Cuando tienes un perro adulto en casa, meter otro perro adulto es muy complicado para que se puedan llevar bien. Siempre es mucho mejor que uno de los dos sea cachorro para que se lleven mejor, para que la adaptación sea mejor. Y bueno, pues por eso decidimos coger a Pompi. Al final las dos se quieren mucho, creo que se hace mucha compañía y juegan mucho, son del mismo tamaño y la verdad es que muy bien. De lo único que me arrepiento es de no haberlo hecho antes, porque cuando cogimos a Pompi, Diva tenía ya 9 años, creo, 8 o 9 años. Entonces, pues si lo hubiéramos hecho antes, que ella estaba más joven, podían haber jugado mucho más. Pero bueno, esa es la historia de nuestras perritas. Ya os digo, me encantaría en algún momento de mi vida poder adoptar y sé que lo haré. Supongo, pues, no sé, cuando Diva no esté o cuando no tengamos a ninguna de las dos. Pero sé que es algo que me encantaría hacer. Además, este tipo de perritos con necesidades especiales requieren de que tú estés ahí, ¿no? De mucha atención y mucha presencia y bueno, pues yo que tengo la suerte de poder trabajar en casa y tener tiempo, creo que sería genial. Pero bueno, de momento las tenemos a ellas y son nuestra vida, las amamos y estamos muy felices con ellas. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son tus propósitos para este año nuevo? Bueno, tengo varios. El primero sería cuidar más mi alimentación, porque últimamente pues no me estoy cuidando demasiado, como mucho chocolate, muchos dulces, bueno, como lo que me apetece. Y me gustaría cuidar un poco más mi alimentación, sobre todo por salud, más que por físico, porque la verdad es que no me puedo quejar, pero por salud, porque al final pues somos lo que comemos y es importante que comamos alimentos de calidad. El siguiente propósito es aprender a decir no. Esto es algo que me cuesta muchísimo porque me sabe mal, antepongo a los demás siempre a mí y eso no puede ser. Es muy complicado porque cuando uno es así y lleva toda la vida así, pues no es fácil cambiarlo, pero creo que decir que no, bueno, creo que es un derecho que todos tenemos y bueno, pues es sano poner límites saludables y decir que no cuando realmente lo sentimos. Así que, bueno, contadme en comentarios si a vosotros os pasa lo mismo. Pero de verdad, esto es algo que estoy intentando cambiar y bueno, pues creo que he mejorado bastante, pero todavía me falta mucho. Es que ya os digo, no es fácil. ¿Qué más? También me gustaría ser más constante en el cuidado de la piel, en la rutina de cuidado de la piel, ¿no? En las cremas. Es algo que me cuesta mucho. Sobre todo ahora, cuando tenía 15 años, no perdonaba una noche sin ponerme cremas. Le cogía las cremas antiedad a mi madre y me las ponía. Bueno, era una, no sé, como una obsesa, ¿no? de esto. Pero ahora es como que me da más igual. Si algún día estoy cansada o no me encuentro bien, no lo hago. Y cuando estoy un poco desanimada y, no sé, que no tengo ganas de nada o pues eso, cuando estoy desanimada, es una de las primeras cosas que dejo de hacer, cuidarme la piel. Y me gustaría ser constante porque, bueno, una ya tiene una edad en la que se tiene que cuidar más y bueno, pues es algo que me gustaría mejorar. Y ¿qué
¿Qué más? También me gustaría hacer deporte de lunes a viernes sin fallar, por lo menos de lunes a viernes, porque siempre hay algún día que fallo, por lo que sea. Así que me gustaría esos 5 días, por lo menos, ser constante y no fallar. Eso yo creo que lo voy a conseguir porque ya estoy en el camino. Además es algo que me gusta y no me va a costar. Y también otro de los propósitos es acostarme más temprano, porque es que me acuesto súper tarde. No sé, el no tener un horario fijo y demás, pues como me puedo montar el horario que yo quiera, pues hace que me acueste bastante tarde. Así que esto es algo que también quiero proponerme de cara a este año, el acostarme más temprano y bueno, pues priorizar mis horas de sueño. La siguiente pregunta me pareció bastante interesante y me la guardé porque me la dejó una chica en los comentarios del último vídeo de preguntas y respuestas. Y dice: me encanta verte. Mary, ¿por qué no haces un vídeo y nos cuentas un poco más de YouTube? ¿Qué hay detrás de cámaras, detrás de cada vídeo, grabar, editar? ¿Cómo es eso de poder vivir de YouTube? ¿Tienes que ser autónoma porque cotizas, no? ¿De verdad es rentable en ese aspecto? Sería muy interesante. Ojalá algún día lo hagas. Besos, guapa. Bueno, muchas gracias, eso lo primero, y he pensado que hacer un vídeo exclusivamente de este tema pues quizá no os interesaría, pero he querido incluir la pregunta en este vídeo. Es un tema un poco complejo, voy a intentar explicarlo de la mejor forma para que lo entendáis mejor y si tenéis dudas pues me las dejáis en comentarios. Bueno, el tema de qué hay detrás de cada vídeo. Pues detrás de cada vídeo hay mucho trabajo, muchas horas de grabar, muchas horas de editar. Hay personas que creen que esto pues no es un trabajo, que no sé, yo creo que piensan que los vídeos se hacen solos o algo, pero de verdad les invito a que cojan una cámara e intenten hacerlo porque no es tan fácil como parece, ¿no? A ver, grabar, cualquiera puede grabar, pero si quieres grabar un contenido bonito, un contenido de calidad, pues por supuesto requiere tiempo y requiere trabajo. También es verdad que depende del vídeo, pues tardas más tiempo en grabar, tardas más tiempo en editar, hay otros vídeos que son más sencillos. Esto es un poco depende. Lo que me gusta es que no es un trabajo como muy rutinario, ¿no? Hay vídeos que son, bueno, pues que a lo mejor tardas, yo qué sé, un día entero en editar. Hay vídeos que editas en 3 horas, es que claro, depende. También al tener un horario flexible, pues ahora te pones un ratito, luego sigues y así. Pero sí, detrás de cada vídeo hay mucho trabajo, muchas horas y yo creo que la gente no se lo imagina. Realmente pues piensan que es un trabajo fácil y yo creo que fácil hoy en día pues no hay nada. Todo te lo tienes que trabajar, no regalan nada. Entonces, pues bueno, yo estoy muy contenta porque me gusta lo que hago y lo hago con gusto, pero por supuesto pues tengo días de todo, tengo días que no me apetece ponerme delante de una cámara a grabar y sin embargo pues bueno, pues tengo que hacerlo porque este es mi trabajo. ¿Cómo es eso de poder vivir de YouTube? Pues bien, yo cuando empecé con esta andadura trabajaba en la farmacia, muchos ya lo sabéis, y empecé como hobby. Sin esperar nada de todo esto y combinaba las dos cosas. Para poder monetizar un canal de YouTube, tú cuando empiezas no cobras nada, pero para poder monetizar un canal tienes que cumplir 2 requisitos. El primero es llegar a 1000 suscriptores y el segundo requisito es tener 4000 horas de visualización. ¿Esto qué quiere decir? Que que las personas vean tus vídeos durante 4000 horas, ¿vale? Una vez llegas a estos 2 requisitos, una vez los cumples, empiezas a monetizar el canal. Yo todavía me acuerdo cuando un día le dije a mi madre: mamá, he ganado mis primeros 4 céntimos en YouTube, y mi madre se partía de la risa. Entonces, bueno, pues poco a poco va subiendo y ya os digo, pues vivir de YouTube
Depende, hay personas que pueden vivir de YouTube y hay personas que no pueden vivir de YouTube. Pues no sé por qué depende esto, no sé por qué yo sí puedo y otros no, porque yo considero que hay personas que se curran mucho el contenido y por lo que sea, pues no pueden vivir de YouTube, no sé. Yo creo que he tenido mucha suerte, sinceramente, y estoy muy agradecida, todos los días doy gracias de poder vivir de YouTube. En España es obligatorio hacerse autónomo a partir de los 2.000 euros de ganancias anuales. Es obligatorio. Entonces, cuando tú ganas más de 2.000 euros al año, te tienes que hacer autónomo. También hay que pagar impuestos, que son el IRPF y el IVA cada 3 meses, y tu cuota de autónomo, que si tú no has sido nunca autónomo, tienes una bonificación que creo que son 85 euros al mes durante el primer año, no sé si 80, 85, creo que son 85. Y cuando pasa el primer año, si no has llegado al salario mínimo interprofesional, puedes pagar 85 euros durante un segundo año. Pero si has pasado el salario mínimo interprofesional, ya te tienes que poner una cuota más alta. Que esto va en función de los ingresos netos de cada autónomo. La cuota de autónomos puede ir de 225 euros aproximadamente a 550, más o menos, os lo digo así un poco de memoria. Pero esto se calcula en función a los ingresos netos de cada persona. Por supuesto, un autónomo cotiza a la Seguridad Social y esto va en función a tu base de cotización y depende de tu cuota de autónomo, ¿vale? Que es lo que os he comentado, se calcula pues en función a los ingresos. Y si sale rentable en ese aspecto, pues depende, habrá personas que te dirán que sí y habrá personas que te dirán que no. En mi caso, a mí, pues aún después de pagar todos los impuestos y la cuota de autónomos, me sale rentable porque sigo ganando más dinero que cuando trabajaba en la farmacia. Estoy en mi casa, no tengo horarios, tengo libertad, no tengo jefes, estoy con mi familia, hago lo que me gusta y por supuesto me sale rentable y me compensa al 100%. También me habéis hecho muchas preguntas relacionadas con este tema y bueno, pues aprovecho para contestarlas también. Me habéis preguntado si sigo dedicándome 100% al canal y sí, sigo dedicándome 100% al canal. Y estoy muy contenta, ojalá pueda seguir durante muchos años y nada, que estoy muy feliz y muy agradecida. La siguiente pregunta dice, ¿sigues alguna dieta? ¿Cuáles son tus menús? ¿Cómo te cuidas para estar así de guapa? Muchas gracias por el piropo. Pues ahora mismo no sigo ninguna dieta, como lo que me apetece, no miro nada de... Es decir, si me apetece una cosa me la como. Sí que es verdad que aquí en casa no comemos fritos, no comemos alimentos con mucha grasa, todo a la plancha, al horno, como verduras, como frutas, como ensaladas, como pizzas, hamburguesas. Bueno, como bastante variado y equilibrado, aunque mi debilidad son los dulces. Y bueno, pues la verdad es que no me privo de nada. Si me apetece un dulce me lo como y además es que me apetecen bastante a menudo. Pero bueno, yo siempre he hecho mucho deporte y siempre me he cuidado mucho la alimentación. Antiguamente, años atrás, llevaba el tupper a todos lados, bueno, un poco hasta el límite de obsesión, ¿no? Y ahora no, ahora pues bueno, ya os digo, no me puedo quejar porque no quiero perder peso, estoy bien como estoy, al contrario, no me gusta adelgazarme mucho porque a mí me gusta mi cuerpo así, como está, más, no sé, con más formas, ¿no? Que no tan delgada. Y sí que es verdad que unos meses atrás estuve haciendo un plan con Zai, de Delizai, que la podéis seguir en Instagram, y estoy muy contenta con los resultados. Hice pues un plan detox y unas semanas de cuidar más la alimentación y estoy muy contenta, la verdad, ella es encantadora y
y os la recomiendo. Sobre todo siempre que queráis hacer algún tipo de régimen, de dieta, poneros en manos de un buen profesional, eso es muy importante, ¿vale? Cada persona somos un mundo y no vale eso de que te pase la dieta a la vecina, ni nada. Es mejor que os pongáis en manos de un profesional que os haga una dieta personalizada y adecuada a vuestra salud, a todo. Pero no, ahora mismo pues no sigo ninguna dieta, como lo que me apetece. Sí que es verdad que yo no bebo alcohol, nada, cero, soy abstemia. Y bueno, tampoco bebo muchos refrescos, por no decir casi nunca bebo refrescos ni cosas con gas, pero sí que me pierden los dulces, el chocolate, eso me pierde, pero bueno. Lo como cuando me apetece y ya está, aunque sí que quiero intentar, como os he comentado antes, pues empezar a cuidarme un poquito más por salud. La siguiente pregunta es muy interesante y dice, si hicieras ahora la reforma de tu casa, ¿harías algo diferente a como lo hicisteis hace unos años? Un beso y feliz año. Feliz año para ti también. Pues bueno, así como reforma como tal, creo que no haría nada diferente porque, bueno, pues las posibilidades de esta casa son las que son, creo que se ha sabido sacarle mucho partido, pero a veces la distribución se puede cambiar, pero otras veces no se puede cambiar. Y bueno, yo creo que así, tal como lo hemos hecho, estoy contenta, estamos bien. Pero sí que quizás pues cambiaría cosas que he ido cambiando. Por ejemplo, pues ahora he colgado la tele en la pared haciendo una regata para que no se vieran los cables. Eso es algo que si hiciera ahora la reforma pues lo habría hecho desde un principio, pero bueno, no se hizo en su momento, se ha hecho ahora. Sí que cambiaría algún enchufe de sitio o pondría algún enchufe en algún sitio que no pusimos. Pero estas cosas son muy difíciles de saber porque normalmente es cuando llevas un tiempo viviendo en una casa y haciendo vida en ella, cuando te das cuenta de, uy, aquí necesito un enchufe o este enchufe no lo utilizo, ¿no? Seguro que a muchos de vosotros os ha pasado. Entonces, pondría algún enchufe, quitaría algún otro enchufe que no utilizamos, pondría más luces, sobre todo aquí en el salón, pondría alguna luz más, y cositas sencillas que se pueden cambiar, como por ejemplo pues el vestidor. Si hoy lo hiciera, lo pondría con puertas, lo pondría cerrado. Eso también se puede hacer, no es obra o reforma como tal. También me gustaría poner los electrodomésticos de la cocina integrados, ¿no? Para que quede todo mucho más estético y no sé. Pero bueno, son cosas que tampoco me importan mucho ni creo que vaya a hacer porque, bueno, pues estoy bien como estoy y nos gusta la casa tal y como está. Y siempre hay cositas, yo siempre digo que una casa nunca está del todo acabada, ¿no? Porque los gustos van cambiando y, bueno, pues quieres cambiar cosas. Pero bueno, son cosas que se van haciendo poco a poco y que se pueden cambiar. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es tu mayor defecto y tu mejor virtud? Bueno, esta pregunta es un poco complicada porque yo defectos tengo un montón, muchos defectos. Mi mayor defecto yo creo que es que soy muy insegura, soy una persona que, bueno, pues muy insegura de mí misma, siempre he tenido poca autoestima y por no decir uno solo, pues creo que también soy muy perfeccionista, creo que no hay que ser tan perfeccionista con las cosas, porque se es más feliz así, que no tan perfeccionista. Y mi mayor virtud creo que es la paciencia, tengo mucha paciencia. Mi marido opina lo mismo, siempre dice que mi mayor virtud es la paciencia. La siguiente pregunta dice, quería preguntarte cómo te mantienes en forma, si realizas algún deporte o actividad fuera de casa. Mis mejores deseos para ti y tu marido. Feliz 2025. Bueno, muchas gracias, feliz 2025 para ti también y para todos. Pues bueno, yo de toda la vida
He hecho fitness, voy al gimnasio y hago pesas. Es lo que me gusta, me encanta. Antes era mucho más constante, sí que es verdad que ahora también, pero como os he comentado, pues siempre hay algún día entre semana que fallo y eso ahora lo quiero cambiar. Quiero por lo menos hacer de lunes a viernes sin fallar y si puedo los sábados también, como hacía antes, que entrenaba de lunes a sábado. La verdad es que me gusta y me hace sentir muy bien. Estuve unos años que lo dejé todo, pero supongo que es verdad eso que dicen de que el músculo o el cuerpo tiene memoria. Y ahora desde hace un tiempo pues lo he vuelto a retomar. La siguiente pregunta dice, ¿qué alimentación le das a tus perritas? Tengo un perro y me interesa el tema. Muchas gracias. Pues desde hace algún tiempo les doy los menús de Dogfight Diet. Esto no es ninguna colaboración, yo lo pago cada mes y la verdad es que estoy muy contenta. Son unos menús que te hacen específicamente para tus perritos, con la cantidad que tienen que comer por su peso, y es comida natural cocinada, que la congelan, la ponen en bolsitas con la cantidad, con la ración diaria que tú le tienes que dar, y cada mes, de forma automática, te la traen a casa. Tú la metes en el congelador y cada día, pues el día de antes, yo tengo una bandejita que voy sacando 3, 4 bolsitas, las dejo en la nevera para que se vayan descongelando y se la das. La verdad es que es muy cómodo y a ellas les encanta. Lo mejor es que sé que están comiendo comida de calidad y de verdad que desde que le damos esta comida he notado un cambio brutal, sobre todo en Diva. Diva, bueno, no sé si sabéis la historia, pero ella se puso enferma, tuvo el síndrome de Cushing, que es una enfermedad que dicen que no tiene cura. Ella milagrosamente se curó, o por lo menos de momento se ha curado, y ha pegado un cambio increíble en el pelo, en todo. Y estoy muy contenta, además me resulta muy cómodo, así que bueno, pues te invito a que lo mires, tienen página web y ahí pues puedes consultar alguna duda y mirar toda la información. La siguiente pregunta dice, hola Mary, acabo de adquirir tu planificador, es genial, con él empezaré el año como merece. ¿Cuánto tiempo dedicas a leer, colorear o momentos para ti al día? Gracias. Muchas gracias por comprar mi planificador, espero que te guste mucho y que te resulte útil. Pues bueno, ¿cuánto tiempo dedico a hacer estas actividades, ¿no? Tiempo para mí o mis hobbies. Depende, porque intento sacar un ratito cada día. Creo que es importante sacar un rato, aunque sean 10 minutos al día, para hacer cosas que nos gusten, que no solo sea trabajar, ¿no? Bueno, es muy necesario, pero no te podría decir, porque hay días que no tengo tiempo de coger un libro, porque no lo tengo, y a lo mejor pues hay días que aprovecho y tengo 2 horas o media hora. Bueno, es un poco relativo, depende mucho del día. No tengo un horario fijo. Pero sí que es verdad que intento sacar cada día, siempre que puedo, un ratito, aunque sean 10 minutos o media horita, para distraerme un rato. Y ya os digo que creo que es algo necesario que todo el mundo tendría que hacer. Vamos con la siguiente pregunta. ¡Feliz año, Mary! Una duda que me ha surgido estos días. ¿Cómo limpias el árbol de Navidad? Yo lo tengo en el trastero desde hace años y me doy cuenta de que no está reluciente. No sé si meterlo en la bañera con agua y jabón o así me lo cargo fijo. Bueno, esta pregunta creo que es interesante porque a lo mejor pues nunca se nos ha ocurrido, ¿no? Cómo limpiar el árbol de Navidad. Yo de ti no lo metería en la bañera con agua y jabón porque te lo cargas fijo, seguro. Entonces, yo lo guardo en el trastero, en una bolsa que compré en Amazon, una bolsa grande que es antihumedad y antipolvo para protegerlo del polvo, de la humedad, de todo. Y la verdad es que funciona bastante bien porque se mantiene muy limpio. Cuando quiero limpiarlo, cuando veo que tiene polvo y quiero limpiarlo, normalmente le paso el aspirador,
con un accesorio que tiene el aspirador para los muebles, que tiene como pelitos, y le voy pasando con eso. Pero también lo puedes limpiar poniendo en un cubito, en un cubo, agua tibia con un poquito de lavavajillas, humedecer una bayeta, escurrirla bien y con la bayeta vas frotando todas las ramas y el tronco. Después lo secas con un paño y ya está. Yo creo que es la mejor forma, ¿vale? Con una bayeta húmeda para evitar que se moje demasiado el árbol, porque si no sí que se podría estropear. La siguiente pregunta dice: hola Mary, ¿sigues con el proyecto de los posavasos? Si es así, ¿cuándo estarán a la venta? Me parecen preciosos. Feliz 2025. Sí, sigo con el proyecto. No sé cuándo estarán a la venta, porque todo está yendo más lento de lo que nos pensábamos. Tan pronto como los tenga, yo os aviso por aquí y por Instagram, no os preocupéis. Espero que sea pronto. No creo que tarde mucho, pero sí que la verdad es que todo está yendo más lento de lo que pensábamos. Así que yo me imagino que... Es que no quiero deciros una fecha y luego que no sea así, pero quizás febrero o marzo espero tenerlos, espero. Así que no os preocupéis que en cuando estén yo os aviso. La siguiente pregunta dice: feliz año nuevo Mary, ¿cuáles son tus aficiones? Pues me encanta leer, me encanta colorear, os he enseñado muchas veces por aquí y por Instagram mis cuadernos de colorear. Creo que es una actividad muy relajante que además te hace dejar la mente en blanco y no pensar en nada, que eso es lo interesante, ¿no? Hay muchas personas que a lo mejor quieren meditar o dejar la mente en blanco y no pueden, y esa es una forma muy fácil de hacerlo sin que te des cuenta. Me gusta ir al gimnasio, me gusta pasar tiempo con mis perritas, pasar tiempo en casa, me encanta estar en casa, ver pelis, ver series, caminar por el campo, por la montaña. Me gusta mucho cocinar, ir a cafeterías bonitas. Me gusta jugar a videojuegos, pero a videojuegos acogedores, que se le dice, juegos acogedores, ¿no? Son juegos muy relajantes que te hacen, pues eso, no pensar en nada. Hay juegos que son como de tensión, ¿no? Que te ponen nervioso, ¿no? A mí me gustan esos juegos de los que dejas tu mente en blanco, te pones una velita, un té y te relajas un montón. La siguiente pregunta: ¿algún viaje soñado que te gustaría realizar en 2025? A nivel emprendedor, además de tu planner, ¿te gustaría hacer otra cosa? ¿Un libro de motivación, organización, tips o cualquier otra cosa? Un saludo y feliz 2025. Pues viaje soñado, me encantaría ir a Noruega. No va a ser en 2025, seguro, pero ese es mi viaje soñado. Es el que más ilusión me hace y sé que algún día lo cumpliré, pero en 2025 pues estoy segura de que no. Y a nivel emprendedor, así como proyecto, tengo una idea, no os puedo decir nada porque ni siquiera la he desarrollado, pero tengo una idea que me ronda por la cabeza que bueno, pues ni siquiera sé si algún día va a ver la luz, pero si lo consigo, creo que es algo muy guay, es una idea muy chula y es algo muy grande, que creo que va a gustar mucho. Pero no puedo decir nada porque ya os digo que es una idea que tengo en la mente, pero todavía la tengo que desarrollar y no tengo ni idea de si algún día llegará a ver la luz. Ojalá que sí y os pueda contar más. La siguiente pregunta dice: Mary, ¿qué consejo tienes para alguien que empieza en YouTube? Publiqué mi primer vídeo ayer. Que sepas que me vi tu vídeo y me pareciste súper simpática. Esta chica se llama Ari Figueras, su canal se llama así, Ari Figueras, y la verdad es que me pareció muy graciosa, muy simpática, así que bueno, pues lo dejo por aquí por si alguien quiere apoyarla y ver su canal. Como consejo, yo te diría que lo más importante es que seas tú misma, que seas auténtica, que tengas claro cómo enfocar el canal, la temática de la que vas a hablar, qué días vas a publicar, que ofrezcas contenido de calidad,
tanto el de imagen como de sonido, es muy importante. Te recomiendo que hagas algún curso de edición. Nosotros hicimos un curso con Filmora, que es el programa de edición que utilizamos, y el curso es muy económico, creo que nos costó unos 11 euros, y de verdad es un programa muy fácil, muy intuitivo, y bueno, pues siempre hacer un curso te va a ayudar a editar mejor. También es muy importante, muy importante que seas constante subiendo contenido, que por lo menos una vez a la semana subas un vídeo, siempre, que no desaparezcas 3 semanas, un mes, de verdad, ser muy constante. YouTube creo que premia la constancia. También es muy importante que contestes todos los comentarios o todos los comentarios que puedas y que interactúes con tu audiencia para crear una buena comunidad. Para mí es muy importante hacer las cosas bien desde un principio. Hay personas que dicen, bueno, yo empiezo haciendo vídeos y ya me compraré un micro, ya invertiré bueno, pues en material para ofrecer buen contenido. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero yo desde mi punto de vista pues creo que eso es un error y que hay que empezar ya subiendo contenido desde el primer momento de calidad y hacer las cosas bien. Porque hoy en día hay muchos canales, mucha competencia y bueno, pues tienes que hacerte destacar de alguna manera. Antiguamente pues sí que era mucho más fácil que YouTube te enseñara porque habían muchos menos canales y era más fácil crecer, pero hoy en día todo es más difícil, así que creo que ofrecer un contenido de calidad es muy importante. Así que bueno, espero haberte ayudado y desde aquí te deseo mucho éxito con tu canal. La siguiente pregunta dice, ¿qué tal llevas lo de delegar las tareas, por ejemplo, de limpieza? Pues lo llevo mal, porque me gusta hacer las cosas a mi manera, soy muy perfeccionista y a veces mi marido hace algo, pero no lo hace como a mí me gustaría y prefiero hacerlo yo. No sé si esto le pasa a alguien más, pero bueno, es la realidad. También es verdad que a mí me gusta hacer las cosas de casa. Y si hay alguna cosa que no me gusta, pues como por ejemplo doblar ropa, pues ahora sí que se la dejo a él. Pero sí que es verdad que, a ver, tenéis que pensar que yo me he tirado muchos años haciéndolo todo en casa porque mi marido estaba muy mal de la espalda, que le tenía que ayudar incluso a vestirse, pues como para decirle que ponga el lavavajillas. Claro, entonces yo trabajaba fuera de casa, llegaba a casa y tenía que hacerlo todo yo. Es como que me he acostumbrado a hacer las cosas yo, y cuando te acostumbras a hacer las cosas a tu manera, es muy difícil cambiar. Porque lo que decimos, cuando eres un poco perfeccionista, un poco maniático con esas cosas, pues es como que quieres hacerlas a tu manera y la otra persona no lo hace como lo haces tú, ¿no? Pero claro, no sé, de verdad que tampoco me importa porque es que me gusta hacer las cosas de la casa, menos doblar ropa, y ahora pues que mi marido está un poco mejor de la espalda, sí que lo hace él porque lo puede hacer. Creo que es muy importante que todos los miembros de la familia colaboren en las tareas del hogar porque eso es responsabilidad de todos, pero también es verdad que el cómo se distribuyan las tareas bueno, pues el decidir quién hace cada cosa también es cosa de cada familia y es totalmente respetable y es muy personal, y nadie se tiene que meter en eso. La siguiente pregunta dice, ¿en qué te basas para los retos mensuales? ¿Siguiéndolos tendremos la casa bien, con lo que no se limpia a diario? Pues bueno, yo me baso en las cosas que suelo hacer mensualmente o no tan a menudo y en cosas que solemos olvidar o pasar por alto en la limpieza del hogar. Los hago un poco variados, aunque bueno, en una casa pues hay muchas cosas que hacer, pero obviamente a veces se repiten cosas. Intento poner también 2 o 3 tareas de cuidado personal o de dedicar tiempo a uno mismo para que no sea solo limpieza, 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 ¿no? Y yo creo que sí, siguiendo los retos se puede tener la casa bien, se puede tener la casa al día. Por supuesto,
haciendo las tareas diarias de cada día que sí o sí se tienen que hacer. La siguiente pregunta dice, tengo 3 perritas, ¿cómo lo haces para que tu casa no huela a mascotas? Bueno, creo que es importante, lo que más importante es mantener a las mascotas limpias. Yo, por ejemplo, a mis perritas las baño una vez al mes. Es lo recomendado. No es recomendable bañarlos más a menudo porque le quitas la capa protectora de la piel, pero una vez al mes no hay ningún problema. Entonces, eso por un lado. Además es muy importante mantener sus camas y sus mantas limpias, lavarlas regularmente, cada semana o cada 15 días para que no cojan malos olores. De vez en cuando también lavar sus juguetes, bueno, tampoco hace falta cada semana, pero mantenerlos limpios. Aspirar el suelo, el sofá, yo aspiro el suelo todos los días, el sofá todos los días porque la subimos al sofá. También les limpio las patitas después de llegar de la calle con unas toallitas o un cepillito. Bueno, también es importante para evitar malos olores y suciedad. Por supuesto, es muy importante ventilar la casa todos los días para renovar el aire, pero esto es importante tengas o no tengas mascotas. Siempre hay que hacerlo, pero sobre todo si tienes mascotas, pues hay que hacerlo más. Yo creo que con estos consejos no te va a oler la casa a mascotas. Tú tienes 3, pero bueno, yo tengo 2 y a mí jamás nadie me ha dicho que mi casa huele a perro. Nunca, al contrario, la gente se sorprende. Es que tienes perros, pero tu casa no huele a perro. Y las huelen a ellas y es que ellas no huelen a perro. A ver, yo he trabajado en una peluquería canina y he tocado los perros que venían, te olías la mano y te echaba para atrás. Entonces, tú tocas a mis perras y están súper limpias, tienen el pelo muy suave, muy limpio, es que de verdad no sé, simplemente pues son tener unos cuidados que cada uno en su casa puede hacer lo que quiera, pero yo pienso que cuando tienes mascotas pues hay que tener ciertos cuidados y especial cuidado con la limpieza. La siguiente pregunta dice, ¿cómo hiciste para dejar la mentalidad exigente del deporte y la dieta por la flexible actual? Pues es una buena pregunta porque no tengo ni idea. No tengo ni idea. Creo que no es algo que se consiga de la noche a la mañana, es algo de poco a poco. Y no sé qué decirte. Antes era muy obsesiva hasta el punto de si no podía ir al gimnasio un día, al día siguiente iba 2 veces, por la mañana y por la tarde. Y iba con el tupper a todas partes. Si tenía que pasar el día fuera, llevaba mi tupper. Yo me iba al trabajo con una mochila llena de tuppers para comer las comidas que tenía que comer. Y bueno, pues para mucha gente pues eso será obsesivo, claro que sí, es obsesivo. También se necesita mucha disciplina, cuidado, para hacer esto. Y yo en ese aspecto pues tenía mucha, pero no sé, dejé de entrenar, dejé de ir un día, dejé de ir 2 días, dejé de ir 3 días, al final ya pues cuando mi marido dejó de entrenar pues todavía se juntó más problema y yo tampoco iba y hasta ahora pues no lo sé, la verdad. Empecé a comer un poco más de todo y ya te digo, no es algo que se consiga de la noche a la mañana. Pasa mucho tiempo y poco a poco pues te vas acostumbrando a comer un poco más de todo y ya está. Y sinceramente pues estoy mucho más feliz ahora porque antes, incluso cuidándome tanto y siendo tan estricta, nunca me veía bien. No sé, ahora me veo mucho mejor y soy más feliz y no soy tan estricta ni tan restrictiva con la dieta ni nada. Así que, bueno, yo siempre pienso que todos los extremos son malos, todos. Así que, bueno, pues nada, simplemente cuidar lo que comes. Si algún día te apetece un capricho, pues te lo puedes comer, no pasa nada.
Intentar comer pues a la plancha, al horno, comer frutas, verduras, bueno, comer un poco equilibrado, pero sin volverte loco ni obsesionarte. Las obsesiones son lo peor. La siguiente pregunta dice, si pudieras cambiar algo de tu casa, ¿qué sería? Pues si pudiera cambiar algo de mi casa que no se puede cambiar, sería la orientación. Directamente es que le cambiaría la orientación, porque mi casa tiene la peor orientación que puede tener una casa. No entra ni un rayito de sol, solamente en verano, por la tarde y unas horitas. Bueno, es lo que hay, no es un piso que tenga mucha luz solar. Aún así me encanta mi casa porque la he decorado a mi gusto, como a mí me gusta y como yo quiero, y creo que a mi parecer le he sabido sacar bastante partido. Pero las cosas como son, me gustaría pues que fuera mucho más soleada y que tuviera mucha más luz natural, porque sí que es verdad que es un piso bastante interior. Pero bueno, pues por lo demás, las cosas que no me que me dejan de gustar o que quiero cambiar, pues ya las voy cambiando. Lo siguiente que quiero cambiar es el baño pequeño. Lo tengo ya todo en mi cabeza, todo pensado, solo falta pues llevarlo a cabo, que bueno, no tengo prisa tampoco, pero supongo que durante este año lo haré. Es algo muy sencillo, pero sí que lo quiero cambiar, el color de las paredes y cambiar un poco la decoración y tal. Pero por lo demás, ya está, me gusta tal y como está. La siguiente pregunta dice, me gustaría saber qué piensas de que la mujer actual esté tanto tiempo dedicada a su casa y el hombre no. Esta pregunta me ha parecido muy interesante. En el anterior vídeo de preguntas y respuestas contesté a una parecida, pero bueno, he querido contestar esta también. Yo creo que todo está bien siempre y cuando la mujer sea la que decide dedicarse a su casa. Porque, a ver, lo de mujer actual, ¿no? ¿Por qué la mujer actual, es decir, por qué la mujer que se dedica a su casa la etiquetamos de mujer antigua, ¿no? Pues que es como antiguamente. Yo creo que los tiempos han cambiado y bueno, pues cada persona es como es. A mí, por ejemplo, me encanta estar en casa, me encanta cuidar de mi casa y no por eso me considero una mujer que no soy actual. Soy una mujer súper actual, igual que también hay hombres que son hombres actuales que se dedican a cuidar de su casa, o bien porque quieren, o bien pues porque también las circunstancias de la vida así lo han querido. Yo, por ejemplo, pues como os he comentado antes, mi marido ha estado muy mal de salud y me tocaba hacer todo a mí. Es lo que hay. No, a veces pues la vida es como es y tienes que aceptarla y aceptar las cosas como te vienen. Pero lo importante es que cada persona haga, siempre que pueda, lo que quiera y lo que le haga feliz. Es decir, que una mujer actual es perfectamente también la que está en su casa por decisión, porque ella decide cuidar de su casa y estar en casa. Es igual de actual para mí que la que sale a trabajar fuera, siempre. Ahora, siempre y cuando sea por decisión, no porque tu marido te obligue a estar en casa. Hay mucha diferencia, ¿no? Y bueno, pues ya está. Yo creo que, resumiendo, creo que todo está bien. Creo que no debemos de etiquetar tanto mujer actual, mujer antigua, no. Cada mujer es como es y es igual de actual la que quiere trabajar fuera de casa y la que quiere estar en casa y cuidar de su casa. Creo que es igual de respetable lo que quiere una y lo que quiere la otra. Cada una es libre de elegir lo que quiere y lo que le hace feliz, y ninguna es mejor que la otra. Además de que estoy segura de que muchos hombres también cuidan de su casa. No tenemos que generalizar
que quizás hay más mujeres que están dedicadas a su casa que los hombres, seguro, pero que estoy segura de que hay muchos hombres que también se dedican a su casa y la mujer trabaja fuera. La siguiente pregunta dice, ¿cómo te llevas con tu marido? ¿Qué tal es la convivencia entre ustedes? Pues nos llevamos súper bien, nos gusta mucho estar juntos. De hecho, cuando la pandemia, que mucha gente tenía que estar en casa y estaba con su pareja todo el día y había gente que se llevaba fatal, nosotros decíamos, porque yo tenía que ir a trabajar a la farmacia, y decíamos, ojalá pudiera quedarme, ¿no? Porque es que nos encanta estar juntos, nos llevamos súper bien, nos sabemos llevar muy bien y bueno, pues la verdad es que fenomenal, nos gusta mucho estar juntos, nos reímos mucho y muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿cómo te organizabas la limpieza cuando también trabajabas fuera de casa? Esta pregunta se ha repetido bastante. Cuando trabajaba fuera de casa yo me repartía la limpieza por días, de hecho lo sigo haciendo así porque me va muy bien. Es decir, por ejemplo, el lunes limpio la habitación a fondo, el martes el salón, el miércoles la cocina y así hasta que he hecho toda la casa. De esta forma limpio un poquito cada día y evito pegarme un palizón de limpieza en un solo día. Esto es muy personal, de planificación de limpieza hay un montón, todas son buenas, eso ya depende de cada persona es un mundo y depende pues de su casa, de sus horarios, de su trabajo, de su vida, de su familia. Hay muchas personas que no pueden hacerlo así y prefieren dedicar un día a la semana a hacer limpieza general. Y la última pregunta que voy a responder en este vídeo es, ¿podrías ayudarnos con un checklist de limpieza diaria? Me cuesta mucho y me bloqueo y me deprimo. Bueno, lo más importante es que no te tienes que bloquear ni te tienes que deprimir. Todo es poquito a poco, sin agobios y bueno, pues ir cogiendo unos hábitos que, como he dicho antes, esto no es de la noche a la mañana, se hace poquito a poco. Yo ahora os voy a decir las tareas que yo considero primordiales en el día a día, pero como digo, esto es muy personal y depende mucho de la persona y de la vida de cada persona. Luego también había pensado este año compartiros, sobre todo por Instagram, listas de tareas diarias, semanales, mensuales, estacionales, bueno, un poquito de más contenido de este tipo, así que os recomiendo que me sigáis también por Instagram, ya que por allí estoy bastante activa compartiendo cosas, sobre todo por historias. Y contestando a la pregunta, yo creo que las tareas diarias básicas, o al menos las que yo hago y las que recomiendo hacer, serían ventilar todos los días la casa, aunque sea 10 minutos para renovar el aire, hacer las camas todos los días, esto marca mucho la diferencia, recoger la cocina después de cocinar, limpiar la mesa después de comer, recoger lo que no esté en su sitio y colocarlo en su lugar. También para mí es importante mantener el suelo limpio, hacer un repaso al baño rápido. Esto quiere decir que el inodoro, el espejo y el lavamanos que estén limpios. No tardamos más de 5 minutos y esto ayuda a que el baño se mantenga mucho más limpio. Y también creo que es muy importante, y esto nos ayuda al día siguiente empezar la rueda y empezar el día con mejor pie, dedicar media hora, 15 minutos por la noche a dejar nuestra casa limpia y recogida antes de ir a dormir. Yo creo que estas serían las tareas diarias básicas, pero por supuesto se tienen que adaptar a cada persona y a sus necesidades. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que no se os haya hecho muy pesado y que me hayáis podido conocer un poquito más. Sobre todo, si os ha gustado, no olvidéis dejarme vuestro like y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.